Muchos empresarios extranjeros de diferentes nacionalidades están proyectando utilizar el corredor interoceánico de México para el traslado de carga entre continentes. Esto es una muestra del interés en aprovechar la ubicación estratégica de México como puente entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Esta nueva ruta de comercio en México va a promover el comercio internacional y la conectividad logística entre distintas regiones, lo que beneficiará tanto a México como a las empresas involucradas en el transporte de carga. Es importante seguir de cerca el desarrollo de este proyecto y monitorear cómo impactará en la economía local y en las relaciones comerciales de México con otras partes del mundo. El proyecto del Corredor Interoceánico Mexicano ha logrado crear un enlace estratégico entre los océanos Pacífico y Atlántico y ofrecer una alternativa al Canal de Panamá para el transporte de carga. Si bien se están realizando esfuerzos para modernizar la infraestructura y ofrecer una amplia logística para el traslado de carga, el plan es optimizar las rutas comerciales globales y promover el crecimiento económico en la región. Recientemente, el 30 de marzo de 2025, llegó al puerto de Salina Cruz un cargamento de 600 vehículos provenientes de Corea del Sur. El destino de los vehículos era la costa este de Estados Unidos. Este cruce fue el primer cruce del Océano Pacífico al Golfo de México a través del corredor interoceánico. Con esto, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec ha tenido éxito total en el traslado de estos vehículos. No cabe duda que cuando se gobierna con el corazón, se hacen grandes cosas buscando siempre el beneficio del pueblo mexicano. El presidente López Obrador lo dijo muy bien cuando estaba construyendo este proyecto, que el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec será un lugar estratégico para el comercio mundial, y hoy vemos que es un éxito el traslado de carga. Al igual que este proyecto, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles están posicionando a México como una zona clave para que los inversionistas extranjeros trasladen sus empresas al país. Con su permiso, señor presidente. Buenos días, distinguido auditorio, estimados medios de comunicación. A continuación, les voy a informar al pueblo de México los avances que tenemos del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. La siguiente, por favor. El objeto del corredor interoceánico es implementar una plataforma logística para el bienestar y desarrollo de la región del Istmo. En esta lámina se presenta la plataforma logística que está integrada por los puertos de Coatzacoalcos, Salina Cruz, Dos Bocas y Puerto Chiapas, unidos por 1,200 kilómetros de vía férrea, de los cuales en la presente imagen las líneas en verde se encuentran 100% operativas para carga y pasajeros. En la línea, a lo largo del Istmo se despliegan 10 polos de desarrollo para el bienestar, 4 en Veracruz, 6 en Oaxaca, 1 en Tabasco y 3 en Chiapas. Lo más importante de este proyecto es los puntos como un punto de interés marítimo, tenemos la zona de influencia terrestre que está comprendida por 4 estados, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, con 105 municipios y más de 4.677.000 habitantes. Toda esta infraestructura se brinda seguridad con personal de infantería de marina con 1 brigada y 4 batallones y 22 pequeñas unidades desplegadas a lo largo de toda la infraestructura. Su zona de influencia marítima está comprendida por los 4 puertos y la zona de ultramar es la que le da el máximo valor estratégico a este proyecto, ya que permite conectar el Istmo de Tehuantepec con todos los puertos del mundo a través de los 2 océanos. La siguiente, por favor. De los avances que tenemos en la línea Z, la tenemos, como decía, 100% operativa. Se rehabilitaron 3 patios de trasvase, 7 laderos y entró en operación desde el 22 de diciembre del año 2023. La línea FA entró en operación el 13 de septiembre de 2024.
tiene 2 patios de trasvase y 9 laderos, y continúa en su rehabilitación, ya que de la estación Ingeniero Roberto Ayala en Huimanguillo hacia Dos Bocas, Tabasco, se va a construir un ramal que se llama vía de penetración de 92 kilómetros. Con este ramal vamos a poder interconectar la refinería con todo el sistema ferroviario nacional. La siguiente, por favor. Aquí se describe un poco los avances de este ramal. A la fecha llevamos un poco más del 55% de avance en liberación de derecho de vía, pero iniciamos su construcción el 21 de marzo pasado y a la par vamos liberando derecho de vía y avanzando con el proyecto, ya que su programa de construcción se estima en 18 meses. La siguiente, por favor. Respecto a la carga al transporte de carga y pasajeros en la línea del sistema ferroviario del Ferrocarril del Istmo, tenemos la línea Z y la línea FA que han operado pasajeros más de 90,000 y cerca de 400,000 toneladas de carga diversa, como son cemento, varilla, granel agrícola, hidrocarburos, y se pueden observar la tendencia de las gráficas en aumento. También se observa que en septiembre del año pasado, cuando entra en operación la línea FA, entonces la operación combinada de las 2 líneas se incrementa, y esperemos también desde luego con la línea K, cuando entre en operación, un incremento sustancial. La siguiente, por favor. La línea K es la línea más larga de todas. Mide 440, se van a rehabilitar 447 kilómetros de vía y tiene 427 puentes ferroviarios. Comprende un gran trabajo de infraestructura de parte de mucho personal, y tenemos también más de 600 obras de drenaje y 14 estaciones que están en proceso de rehabilitación. Se estima concluir con estos trabajos para esta línea en el segundo trimestre del próximo año. Sin embargo, ahorita a corto plazo tenemos programado poner en operación el primer tramo. La rehabilitación se divide en 3 tramos precisamente para optimizar tramos prioritarios y para mejor control en el proceso de rehabilitación. El tramo 1, que corre de Ciudad Ixtepec a Tonalá, tiene un avance muy significativo, cerca del 87%, y estamos trabajando para tenerlo listo en julio próximo, señora presidenta, y que entre en operación. Un avance general de la línea, un poco más del 70%. La siguiente, por favor. En la ciudad de Huixtla ocurría una situación especial. La ciudad fue generada a partir del ferrocarril, pero ya quedó inmersa a través de 14 pasos a nivel. Entonces, para eficientar el sistema ferroviario y garantizar al mismo tiempo la seguridad de la población, se construyó un viaducto ferroviario de 3 kilómetros. Este viaducto lleva un avance muy significativo. Recientemente tuvimos una visita de supervisión el mes pasado que nos permitió colocar la última dovela de las 84, como se muestra en la figura. Es la colocación de la última dovela de acero de 40 toneladas en el cauce del río. Con esta infraestructura se han generado 1,500 empleos directos y se estima concluir en este mes con este viaducto. Es un viaducto muy grande, tiene 85 zapatas, pilas de acero, columnas, un total de más de 39,000 metros cúbicos de acero de concreto ejecutado y más de 10,000 toneladas de acero. También se construye, muy importante, un parque lineal. Cuando estaba la línea anterior, el derecho de vía permitía un espacio público de 4,000 metros cuadrados. Al generarse ese espacio con el viaducto, se liberan 80,000 metros cuadrados, y por instrucciones de nuestra señora presidenta se construye un parque lineal que va a permitir el convivio de las familias, espacios recreativos y deportivos. La siguiente, por favor. Polos de desarrollo para el bienestar. Se implementan hasta el momento 14 polos de desarrollo.
Los del Istmo en su mayoría se encuentran concesionados, tienen vocaciones para partes automotrices, generación de energía, farmacéutica y agroindustrial. En las imágenes, estos parques son espacios, predios que oscilan entre 80 y más de 500 hectáreas. Se encuentran en proceso de activación prácticamente. En las imágenes se ilustra el polo de desarrollo de Texistepec con los avances que tenemos a la fecha. Son concesionados a consorcios a través de licitación pública internacional, y en el caso de Texistepec llega un avance significativo del 10% físicamente. La siguiente, por favor. Estos polos se encuentran gestionando su legitimidad bajo los debidos procesos del manejo de las tierras, los predios, a través de donación con los gobiernos, y próximamente estarán siendo activados. Ahorita estamos próximos por licitar. Está en proceso de licitación San Blas Atempa. El fallo se emite el 15 de julio. Tapachula 1 y Tapachula 2 son dos predios muy estratégicos que están cerca del puerto, con una vocación agroindustrial principalmente, y se entrará en licitación pública en breves días. Ya estamos a punto de culminar ese proceso. De Teapa, Tabasco y de Arriaga, Chiapas, tenemos dos predios que estamos generándolos para que se conviertan en polos de desarrollo legítimamente. La siguiente, por favor. El polo de Asunción Ixtaltepec fue asignado bajo licitación pública internacional a la empresa Arcis. Esta empresa desarrolla en un espacio de 50 hectáreas de su predio una planta para la transformación de aluminio. Va a producir transformación de aluminio en productos semiterminados y van a contribuir al desarrollo industrial sostenible, al desarrollo socioeconómico regional, fortaleciendo la competitividad nacional. Inicia su construcción de su planta por diferentes aspectos de ingeniería industrial, su construcción en agosto de este año. La siguiente, por favor. De obra comunitaria, todo el desarrollo de esta infraestructura no fuera posible si no se conviviera de una manera armónica con la sociedad. Para atender las necesidades de las comunidades y localidades, interactuamos de manera constante con todas las localidades. Se establecen programas comunitarios en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU. En este proceso de infraestructura hemos implementado más de 90 obras comunitarias. Se ofrecen subsidios hasta de 5 millones de pesos. Bajo un proceso democrático se realizan asambleas comunitarias, se establece ahí, se elige un comité de obra, se selecciona, y esto trae como beneficio atender principales necesidades a las comunidades, respeto al uso y costumbres de las personas, participación activa de mujeres, se generan lazos de confianza y empleos. De las obras que se construyen son agencias municipales, espacios públicos como domos de multiusos, jardines, espacios deportivos de interés para la localidad. La siguiente, por favor. El puerto de Salina Cruz. El puerto de Salina Cruz se encuentra en proceso de modernización y tiene un futuro muy prometedor. Estamos viviendo momentos históricos y de mucha emoción, en razón de que hemos tenido logros de infraestructura, como por ejemplo la construcción de un rompeolas de 1.600 metros que se observa al final. Esta nos permite una dársena con una profundidad de 25 metros naturales, que va a permitir la entrada de los buques más grandes del mundo y va a posicionar al puerto de Salina Cruz como uno de los puertos más grandes o el puerto más grande en su profundidad del continente americano. La ampliación de la bocana de entrada del puerto comercial. Esta bocana se amplió a 120 metros y se retiraron unos obstáculos que existían. El puerto también se está dragando, permite ya la entrada de buques
de usos múltiples. Su muelle se incrementó a 570 metros y el dragado de la dársena se va a elevar a menos 16 metros. También se construye un centro regulador de tráfico marítimo. Y lo más relevante del puerto de Salina Cruz es que el pasado 28 de marzo se inició con una operación de cruce interoceánico. Arribó un buque asiático con 900 vehículos y al día ya están esos 900 vehículos posicionados en el puerto de Coatzacoalcos, y el día de mañana, señora presidenta, se hará el zarpe de este buque, de otro buque, ya del lado del Atlántico, con destino a diferentes puertos del Atlántico. La siguiente, por favor. El puerto de Coatzacoalcos tiene su vocación industrial, exporta carga general y también carga contenerizada a través del ferrobuque, que tiene un alcance y una conexión con los puertos de Manatí y Mobile, Alabama, de Estados Unidos. Hace un poco menos de 2 días lleva trenes completos a través del Golfo de México. Importa gasolinas, roca fosfórica, granos, fertilizantes, y el día de mañana, si Dios quiere, tendremos el momento histórico de llevar 900 vehículos a diferentes puertos del Atlántico. Eso no hubiera sido posible sin el gran esfuerzo de las administraciones portuarias, de la gente del ferrocarril, de personal civil y militar que labora con mucho esfuerzo en todas esas coordinaciones para que salga bien todo. La siguiente, por favor. El puerto de Dos Bocas es un puerto muy importante y mucho más con la refinería. Se trabaja para modificar su infraestructura y protección del propio puerto, ya que por su ubicación geográfica recibe constantemente vientos del norte, y como marino pues les puedo decir que hay que tener mucho cuidado con esto, proteger las embarcaciones. Estamos ampliando un rompeolas de 1.640 metros a 2.140, tiene un avance ya más del 83%. Se dragó la dársena para la seguridad. Una vez que terminamos este rompeolas, vamos por el otro rompeolas para ampliarlo de 580 a 1.360 metros. El muelle, se construye un muelle para granel mineral de 434 metros. Estamos con un avance ya bastante considerable de más del 84%, y estamos, si Dios quiere, para junio de este año terminarlo. La siguiente, por favor. Puerto Chiapas es un puerto muy importante, es un puerto que mantiene un socaire ante las inclemencias de la región meteorológicas, ante las inclemencias meteorológicas de la región. Este puerto ofrece casi operación los 365 días del año y es un puerto estratégico, ya que se ubica en la frontera y permite la conexión de la mercancía de todo el Océano Pacífico hacia el sur de México y hacia Centroamérica, y su interconexión con el ferrocarril a diferentes puntos. Tenía un problema constante de asolve. Invertimos 1 año y 3 meses en estudios científicos con la UNAM y otras dependencias federales que nos apoyaron para conocer el movimiento de tierras y determinar una solución efectiva para evitar su asolve. Se concluyó que su escollera norte debe de incrementarse 700 metros y se deben de colocar un par de ganchos, se llaman, para proteger y evitar el asolve en su entrada. Este proceso se va a licitar. Ahorita, a partir del mes de mayo, se publicará la licitación pública. El puerto también se generó un circuito muy importante de 3.5 kilómetros de vías, y tiene este circuito va a permitir el transbordo de mercancías y conectar la línea K con el propio puerto y desembarcar contenedores. También tiene una plataforma para 254 contenedores refrigerados. Esta es la parte de operación del puerto. Tiene una vocación muy importante de movimiento de mercancías, pero a su vez también tiene vocación turística y se trabaja programando el incremento de cruceros. La administración del puerto ha hecho su promoción y ya se incrementa el servicio de cruceros para estos próximos años.
La siguiente, por favor. Se puede concluir que la plataforma logística del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec se encuentra operando de manera parcial, pero significativa, y se está modernizando para cumplir con su misión de generar bienestar y desarrollo de esta región. ¿Es cuánto, señor presidente? Ahora sí vamos con AIFA. Gracias. Por acá también. Con su permiso, señora presidenta. Buenos días a las distinguidas damas y a los caballeros que nos acompañan esta mañana de los diferentes medios masivos de información. El pasado 21 de marzo, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles cumplió sus primeros 3 años de operación. Me es grato informarles, darles a ustedes algunas estadísticas sobre la operación en estos primeros 3 años. En el primer año se transportaron más de 912,000 pasajeros, fueron 9 meses de operación. En el segundo año pasamos a más de 2.6 millones de pasajeros. En el año 2024 se transportaron más de 6.3 millones de pasajeros y en estos primeros 3 meses llevamos más de 1.6 millones de pasajeros transportados. Hemos ido cumpliendo las expectativas que están plasmadas en el programa Maestro Desarrollo. Desde el último trimestre de 2023, el aeropuerto Felipe Ángeles se convirtió en el principal aeropuerto de los 80 que existen en el sistema aeroportuario mexicano en el transporte de carga. Se han transportado más de 712,000 toneladas de mercancías que han permitido al sistema de administración tributaria de nuestro país recabar más de 140,000 millones de pesos por impuestos de comercio exterior. Por lo que respecta a los ingresos propios del AIFA, desde el primer trimestre del año 2024, nuestros gastos de operación están siendo cubiertos por nuestros ingresos y este año 2024 terminamos con 448 millones de pesos a favor. Hemos recibido algunos premios que ustedes ya de los cuales ustedes ya se han dado cuenta. Hemos generado más de 15,000 empleos directos y más de 150,000 indirectos alrededor del polígono aeroportuario, y los datos específicos quisiera yo resumírselos en un video de un poco más de 3 minutos, si me permiten, por favor. El pasado 21 de marzo, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles cumplió 3 años de haber iniciado operaciones con una infraestructura moderna y un crecimiento constante, ofreciendo transporte aéreo ágil y de calidad a través de operaciones eficientes y seguras. En 3 años se han obtenido logros relevantes, transportando a más de 11 millones de pasajeros. El aeropuerto cuenta con tecnología vanguardista, certificado con el Sistema de Aterrizaje por Instrumentos Categoría 3 Alfa, ILS por sus siglas en inglés, el cual permite realizar operaciones en condiciones de baja visibilidad como niebla y lluvia, reduciendo demoras, privilegiando la seguridad de los pasajeros y carga. Durante el año 2024 se registraron más de 6 millones de usuarios, lo que representa un aumento del 118% respecto al 2023. Actualmente operan 7 aerolíneas nacionales con 37 destinos en el país. En las rutas internacionales se cuenta con 8 destinos, operados por 3 aerolíneas nacionales y 3 extranjeras, superando las 95,000 operaciones desde su apertura el 21 de marzo de 2022 a la fecha. A partir del año 2022 han sido transportadas por vía aérea más de 700,000 toneladas de carga, lo que posiciona al AIFA como el primer lugar en el movimiento de mercancías en el sistema aeroportuario mexicano y en un centro clave para el traslado de bienes en el país. En el mismo periodo, la Terminal de Aviación General ha registrado un movimiento de más de 6,100 operaciones aéreas, transportando a más de 44,000 pasajeros. A finales del año 2024 se construyeron 6 recintos fiscales adicionales a los 12 que ya existían para el control de mercancías de comercio exterior.
De igual forma, en el último trimestre del 2023 se incrementaron las rutas de conexión terrestre entre el AIFA, 20 ciudades de la República Mexicana y 18 puntos del Valle de México, entre ellos el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, por medio de autobuses de línea comercial, lo que permite una conectividad oportuna y eficaz. Al día de hoy se realizan encuestas mensuales para medir la satisfacción de los pasajeros, lográndose que en el mes de marzo de 2022 el nivel de satisfacción general fuera del 73.21% y en el mes de febrero de 2025 del 91.07%. El 2 de diciembre de 2024 el aeropuerto Felipe Ángeles fue reconocido con el premio Prix Versalles, destacando su excelencia en diseño y arquitectura. Afrontamos retos con una visión de crecimiento permanente, de mejora continua y de innovación constante, fortaleciendo continuamente las alianzas con aerolíneas y operadores logísticos, con el objetivo de incrementar sus rutas aéreas, conectividad terrestre y la transportación de carga, trabajando ampliamente para contribuir con el desarrollo del país en beneficio del pueblo de México. Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Gobierno de México. Muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.